El Islam estipula que ningún ciudadano puede ser encarcelado hasta que su culpabilidad se pruebe ante un tribunal de justicia. Proceder al arresto de un hombre por una simple suposición y encarcelarlo sin haberle dado la posibilidad de defenderse no está admitido en el Islam. Quinto, el derecho a mostrar disconformidad con la injusticia. El Corán dice, en el capítulo 4, verso 143, a Dios no le place que habléis con términos impropios en público, pero no seréis reprochados si lo hacéis en respuesta a una opresión. En el Islam, todo poder y toda autoridad pertenecen a Dios, que delega parte de su administración en los seres humanos. El gobernante debe ser extremadamente respetuoso hacia su pueblo. Todo esto fue ratificado por el primer califa en la historia del Islam, quien declaró en su primer discurso: «Cooperad conmigo si obro bien. Obedecedme siempre que obedezca los mandatos de Dios y de su profeta, pero no me debéis obediencia alguna si me alejo de ese camino». Sexto, la libertad de expresión. El Islam reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de todos los ciudadanos y que ésta sea utilizada al servicio de la verdad y la virtud y no para la difusión de la malicia y la corrupción. El concepto islámico de la libertad de expresión no consiente en ningún momento utilizar un lenguaje ofensivo o injurioso con el pretexto de la libertad de crítica. Séptimo, la libertad de asociación. El Islam reconoce también el derecho de asociarse y formar organizaciones. Este derecho está contemplado dentro de las reglas de la jurisprudencia islámica. Octavo, la libertad de conciencia y convicción. El Corán proclama en el capítulo 2, verso 256, no está permitido forzar a nadie a creer. Noveno, la protección a las libertades religiosas. Paralelamente a la libertad de conciencia, el Islam reconoce al individuo su derecho a ser respetado en sus convicciones religiosas y le garantiza que nada atentará contra ese derecho. El Corán proclama en el capítulo 2, verso 256, no está permitido forzar a nadie a creer. Décimo, el derecho de asistencia a las necesidades básicas. El Islam reconoce a los necesitados el derecho a ser ayudados y asistidos. Dijo el profeta, la paz de Dios esté con él, toda persona que tenga excedente debe contribuir a satisfacer las necesidades de los pobres y los más desvalidos. 11. La igualdad ante la ley. El Islam afirma que los ciudadanos deben disfrutar de una igualdad completa y absoluta ante la ley. 12. Los gobernantes y ricos no están por encima de la ley. Una mujer perteneciente a una familia noble e influyente fue arrestada por un robo. El asunto fue llevado ante el profeta, la paz sea con él, y algunas personas pidieron la conmutación de la pena. El profeta respondió: las naciones que os precedieron fueron destruidas por Dios, porque solían castigar al débil por un delito y dejaban libres a los nobles a pesar de sus crímenes. Por Dios, quien posee mi vida en sus manos, juro que si Fátima, hija de Muhammad, cometiese este crimen, le habría aplicado la pena correspondiente. 13. El derecho a participar en los asuntos del Estado. El Sagrado Corán describe el marco correcto para esta participación. En el capítulo 27, verso 32 nos dice: no tomaré ninguna decisión sin antes consultaros. En el Corán, en el capítulo 42, verso 38, bienaventurados aquellos que consultan para resolver sus asuntos.
Entendemos por consulta lo siguiente: el Poder Ejecutivo del Gobierno y los miembros de la Asamblea Consultiva deben ser elegidos libremente y con toda independencia por el pueblo. De este modo, el pueblo contribuye a la decisión de sus propios asuntos. En resumen, debe quedar claro que el Islam tiende a aplicar los derechos humanos arriba mencionados, así como otros, no sólo para ofrecer auténticas garantías, sino para invitar a la humanidad a trascender hacia un nivel sublime en sus interrelaciones, dejando tras de sí las prejuiciosas líneas creadas por el parentesco de sangre, la superioridad racial y los privilegios económicos. El Islam invita a la humanidad a alcanzar un nivel de existencia en el cual el ser humano, gracias a sus cualidades interiores, pueda realizar el ideal de la fraternidad humana. Capítulo 12. La moral y los valores. El Islam ha establecido derechos universales y fundamentales para la humanidad, los cuales deben ser observados y respetados bajo cualquier circunstancia. Para lograr el cumplimiento de estos derechos, el Islam no sólo proporciona las garantías legales, sino que también presenta un sistema moral eficaz. Todo lo que conduce al bienestar del individuo o de la sociedad es moralmente aceptado y desarrollado, y cualquier cosa que sea injuriosa es rechazada. El Islam concede tanta importancia al amor a Dios como hacia el hombre sin caer en formalismos. En el Sagrado Corán leemos: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, los libros sagrados, los profetas, hacer caridad, a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración prescripta, ofrecer ayuda solidaria a los más necesitados, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y estos son los temerosos de Dios. Todo esto está en el Corán, en el capítulo 2, verso 177. En este versículo se nos ofrece una bella descripción del hombre piadoso, donde se establecen reglas para su salvación, manteniendo su mirada en el amor a Dios y al prójimo. Se plantean en el versículo 4 directrices. Nuestra fe debe ser verdadera y sincera. Es el punto 1. En el punto 2, debemos estar preparados para demostrarla con actos de caridad al prójimo,